Liturgia de las horas, sacrificio de alabanza. En la liturgia de las horas, la Iglesia, desempeñando la función sacerdotal de Cristo, su cabeza, ofrece a Dios sin cesar el sacrificio de alabanza, es decir, el tributo de los labios que van bendiciendo su nombre. Esta oración es la voz de la misma esposa que habla al esposo, más aún es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Por lo tanto, todos aquellos que ejercen esta función, por una parte, cumplen el deber de la Iglesia y por otra, participando del altísimo honor de la esposa de Cristo, ya que mientras alaban a Dios, están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia. La Iglesia se une a la alabanza celeste. Con la alabanza que se tributa a Dios en las horas, la Iglesia canta asociándose al himno de alabanza que perpetuamente resuena en las moradas celestiales, y siente ya el sabor de aquella alabanza celestial que resuena de continuo ante el trono de Dios y del Cordero, como Juan la describe en el Apocalipsis, porque la estrecha unión que se da entre nosotros y la Iglesia celestial se lleva a cabo cuando celebramos juntos con fraterna alegría la alabanza de la divina majestad. Y a todos los redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, congregados en una misma iglesia, ensalzamos con un mismo canto de alabanza a Dios uno y trino. Además de la alabanza a Dios, la Iglesia expresa en la liturgia de las aspiraciones y deseos de todos los fieles. Más aún se dirige a Cristo y por medio de él al Padre, intercediendo por la salvación de todo el mundo. No es sólo de la Iglesia esta voz, sino también de Cristo, ya que las súplicas se profieren en nombre de Cristo, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Y así la Iglesia continúa las plegarias y súplicas que Cristo presentó al Padre en los días de su vida mortal, y que por lo mismo poseen singular eficacia. Por tanto, la comunidad eclesial ejerce su verdadera función de conducir las almas a Cristo, no solo con la caridad, el ejemplo y los actos de penitencia, sino también con la oración. Esta incumbencia atañe principalmente a todos aquellos que han recibido especial mandato para celebrar la liturgia de las horas, los obispos y los presbíteros, que cumplen el deber de orar por su grey y por todo el pueblo de Dios y los demás ministros sagrados y religiosos. Contribuye al crecimiento y es manantial de vida. Por consiguiente, los que toman parte en la liturgia de las horas contribuyen de modo misterioso y profundo al crecimiento del pueblo de Dios, ya que las tareas apostólicas se ordenan a que todos, una vez hechos hijos de Dios por la fe y por el bautismo, se reúnan, alaben a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. A su vez, las lecturas y oraciones de la liturgia de las horas constituyen un manantial de vida cristiana. Esta se nutre de la mesa de la Sagrada Escritura y de las palabras de los santos, y se robustece con las plegarias, pues solo el Señor, sin el cual nada podemos hacer, y a quien acudimos con nuestros ruegos, puede dar a nuestras obras la eficacia y el incremento para que diariamente seamos edificados como morada de Dios por el Espíritu, hasta que lleguemos a la medida de Cristo en su plenitud y redoblemos las energías para llevar la buena nueva de Cristo a los que están fuera. Celebración digna, atenta y devota. Para que se adueñen de esta oración cada uno de los que en ella participan, para que sean manantial de piedad y de múltiples gracias divinas y nutra al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz. Muéstrense todos diligentes en cooperar con la gracia divina, para que ésta no caiga en el vacío, buscando a Cristo y penetrando cada vez más por la oración en su misterio. Alaben a Dios y eleven súplicas con los mismos sentimientos con que oraba el divino Redentor. Los que celebran la liturgia de las horas pertenece a todo el cuerpo de Cristo. La liturgia de las horas, como las demás acciones litúrgicas, no son una acción privada,
sino que pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia, lo manifiesta e influye en él. Su celebración eclesial alcanza el mayor esplendor y por lo mismo es recomendable en grado sumo cuando con su obispo, rodeado de los presbíteros y ministros, la realiza a una iglesia particular, en que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. Esta celebración, incluso cuando ausente el obispo la realiza el cabildo de los canónigos u otros presbíteros, téngase siempre de forma que responda de veras a la hora del día y en lo posible con participación del pueblo, lo cual vale también para los cabildos colegiales. Celebración en la parroquia. Ahí donde sea posible celebrarán también las horas principales comunitariamente y en la iglesia las otras asambleas de fieles que en cierto modo representan a la iglesia visible constituida por todo el orbe de la tierra. Entre ellas ocupa un lugar eminente las parroquias, que son como células de la diócesis, constituidas localmente bajo un pastor que hace las veces del obispo. Visibilización de la iglesia. Por tanto, cuando los fieles son convocados y se reúnen para la liturgia de las horas, uniendo sus corazones y sus voces, visibilizan a la iglesia que celebra el misterio de Cristo. Convocar y dirigir la oración. A los que han recibido el orden sagrado o están provistos de un peculiar mandato canónico, les incumbe convocar a la comunidad y dirigir sus oraciones. Procuren que todos los que están bajo su cuidado vivan unánimes en la oración, cuiden por tanto de invitar a los fieles y de proporcionarles las debidas catequesis para la celebración común de las partes principales de la liturgia de las horas, sobre todo en los domingos y fiestas. Enséñenles a participar de forma que logren orar de verdad en la celebración y encáucelos mediante una instrucción apropiada hacia la inteligencia cristiana de los salmos, a fin de que gradualmente lleguen a gustar mejor y a hacer más amplio el uso de la oración de la Iglesia. Canónigos y monjes y religiosos. Las comunidades de canónigos, monjes, monjas y demás religiosos que por su regla o constituciones celebran la liturgia de las horas en su totalidad o en parte, bien sea con el rito común o con un rito particular, representan de modo especial a la Iglesia orante. Reproducen más de lleno el modelo de la Iglesia que alaba incesantemente al Señor con armoniosa voz y cumplen con el deber de trabajar principalmente con la oración, en la edificación e incremento de todo el cuerpo místico de Cristo y por el bien de las iglesias particulares, lo cual ha de decirse principalmente de los que viven consagrados a la vida contemplativa. Celebración en reuniones o convivencias. Los ministros sagrados y todos aquellos clérigos que no están obligados por alguna razón a la celebración común cuando conviene o celebran reuniones, procuren tener comúnmente siquiera alguna parte de la liturgia de las horas, sobre todo laudes por la mañana y vísperas por la tarde. Religiosos no obligados. También a los religiosos, varones y mujeres que no están obligados a la celebración en común, así como a los miembros de cualquier instituto de perfección, se les recomienda encarecidamente que se reúnan, bien sea entre sí o con el pueblo, para celebrar esta liturgia o una parte de la misma. Los laicos. Se recomienda asimismo a los laicos, donde quiera que se reúnan, en asambleas de oración, de apostolado, por cualquier otro motivo, que celebren el oficio de la Iglesia, realizando alguna parte de la liturgia de las horas. Es conveniente que aprendan en primer lugar que en la acción litúrgica adoran al Padre en espíritu y verdad, y que se den cuenta de que el culto público y la oración que celebran atañe a todos los hombres y puede contribuir en considerable medida a la salvación del mundo entero. La familia. Conviene finalmente que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la Iglesia, no solo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la Iglesia. Los ministros sagrados. A los ministros sagrados se les confía de tal modo la liturgia de las horas que cada uno de ellos habrá de celebrarla incluso cuando no participe el pueblo,
con las adaptaciones necesarias al caso, pues la Iglesia los delega para la liturgia de las horas de forma que al menos ellos aseguren de modo constante el desempeño de lo que es función de toda la comunidad y se mantenga en la Iglesia sin interrupción la oración de Cristo. Los obispos, los presbíteros. El obispo, puesto que de modo eminente y visible representa la persona de Cristo y es el gran sacerdote de su grey, de quien en cierto modo se deriva y depende la vida en Cristo de los fieles, deberá sobresalir por su oración entre todos los miembros de su iglesia. Su oración en la celebración de las liturgias de las horas, siempre en nombre de la iglesia y a favor de la iglesia, a él encomendado. Los presbíteros, unidos al obispo y a todo el presbiterio, que también actúan de modo especial en lugar de la persona de Cristo sacerdote, participan en la misma función al rogar a Dios por todo el pueblo a ellos encomendado y por el mundo entero. Todos ellos, por su ministerio, hacen presente al buen pastor, que ora por los suyos para que tengan vida y para que de esta forma sean perfectos en la unidad, en la liturgia de las horas, en la iglesia, que la iglesia pone en sus manos, tratará de hallar un manantial de piedad y un alimento para su oración personal. Pero también deberá nutrir y alentar ahí la acción pastoral y misional, con la abundancia de la contemplación para el gozo de toda la iglesia de Dios. Los obispos, presbíteros y demás ministros sagrados que han recibido de la iglesia el mandato de celebrar la liturgia de las horas deberán realizarla diariamente en su integridad y en cuanto sea posible en los momentos del día que de veras corresponde. Diáconos permanentes. Conviene muchísimo que los diáconos permanentes celebren diariamente alguna parte, al menos de la liturgia de las horas, en la medida que determine la conferencia episcopal. Cabildos y colegiales. Los cabildos catedrales y colegiales deberán celebrar en coro aquellas partes de la liturgia de las horas que le están preceptuadas por el derecho común o particular, pero cada uno de los miembros de este cabildo, además de aquellas horas a las que están obligados todos los ministros sagrados, deberán celebrar en particular todas las demás horas que celebran en común su respectivo cabildo. Comunidades religiosas. Las comunidades religiosas obligadas a la liturgia de las horas y cada una de sus miembros deberán celebrar las horas según su derecho particular, atendiendo siempre a lo que prescribe el número 29 con referencia a los que han recibido las sagradas órdenes. Laicos. A los demás comunidades religiosas y cada uno de sus miembros se les exhorta que según las diversas circunstancias en que se encuentren, celebren alguna parte de la liturgia de las horas, que es la oración de la iglesia, y hace de todos los que andan dispersos por el mundo un solo corazón y una sola alma. La misma exhortación se hace también a los laicos. Elementos de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas se rige por sus propias leyes, reuniendo de un modo particular los diversos elementos que se dan en las demás celebraciones cristianas. Así, está dispuesto que siempre se tenga la salmodia, precedida de un himno, seguidamente la lectura breve o más extensa de la Sagrada Escritura y finalmente las preces. Tanto en la celebración comunitaria como en la recitación a solas, se mantiene la estructura esencial de esta liturgia, que es un coloquio entre Dios y el hombre. Sin embargo, la celebración comunitaria pone más de manifiesto la índole eclesial de la liturgia de las horas, facilita la participación activa de todos, conforme a la condición de cada uno, con las aclamaciones, el diálogo, la salmodia alternada y otros medios semejantes, y tienen más en cuenta los diversos géneros de expresión. Por esto, siempre que puedan tenerse una celebración comunitaria como concurrencia y participación activa de los fieles, ha de preferirse a una celebración a solas y en cierto modo privada. Es recomendable además que la celebración en el coro y en común, el oficio sea cantado, respetando la naturaleza y la función de cada una de sus partes. De este modo daremos cumplimiento a la advertencia del apóstol. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría, exhórtense mutuamente, canten a Dios,
denle gracias de todo corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. La santificación del día o las distintas horas litúrgicas. Objetivo y motivación. Conocer la estructura celebrativa de la liturgia de las horas en sus distintas horas para aprovecharlas y elegirlas adecuadamente. Motivación. Comparte cuáles oraciones realizas durante el día. Capítulo 2, del 34 al 99. La introducción a todo el oficio, el invitatorio. Se acostumbra a iniciar todo el oficio con el invitatorio. Consta del versículo Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, del Salmo 94, 99, 66, 23, que diariamente invita a los fieles a cantar las alabanzas de Dios y a escuchar su voz, y los estimula a esperar anhelantes el descanso del Señor. Se antepone al oficio de lectura o laudes. El invitatorio se dice como introducción en todo el conjunto de la oración cotidiana. Por ello se antepone o bien al oficio de lectura o bien a las laudes, según se comience el día por una u otra acción litúrgica. Sin embargo, cuando el invitatorio se antepone a las laudes, puede omitirse, si se juzga oportuno, el salmo con su antífona. Antífona. En el lugar correspondiente se indica el modo de variar la antífona del invitatorio según los distintos días litúrgicos. Las laudes de la mañana y las vísperas. Laudes y vísperas. Las laudes, como la oración matutina, y las vísperas, como la oración vespertina, que según la venerable tradición de toda la Iglesia son el doble quicio sobre el que gira el oficio cotidiano, se deben considerar y celebrar como las horas principales. Laudes recuerda la resurrección. Las laudes matutinas, que se celebran con la primera luz del día, trae además a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres y el sol de justicia que nace de lo alto. Vísperas, acción de gracias, redención. Se celebran las vísperas por la tarde cuando atardece y el día va de caída, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de nuestras manos es como ofrenda de la tarde, lo cual puede aplicarse también con mayor sentido sagrado a aquella verdadera ofrenda de la tarde que el Divino Redentor instituyó precisamente en la tarde en que cenaba con los apóstoles, inaugurando así los sacrosantos misterios de la Iglesia, y que ofreció al Padre en la tarde del día siguiente, que representa la cumbre de los siglos, alzando sus manos por la salvación del mundo y para orientarnos a la esperanza hacia la luz que no conoce ocaso. Oramos y suplicamos por que la luz retorne siempre a nosotros. Pedimos que venga Cristo a otorgarnos el don de la luz eterna. Oración de la comunidad. Hay que dar la máxima importancia a las laudes de la mañana y a las vísperas como oración de la comunidad cristiana. Foméntese su celebración pública o comunitaria, sobre todo entre aquellos que hacen vida común. Recomiéndese incluso su recitación individual a los fieles que no tienen la posibilidad de tomar parte en la celebración común. Innovación inicial. Las laudes de la mañana y las vísperas comienzan con la invocación inicial: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, a la que sigue el gloria al Padre y el aleluya. Todo esto se omite en laudes cuando precede el invitatorio. El himno. Seguidamente se dice el himno apropiado. Salmodia. A continuación viene la salmodia. La salmodia de las laudes consta de un primer salmo matutino, un cántico tomado del Antiguo Testamento y un segundo salmo de alabanza. La salmodia de vísperas consta de 2 salmos, apropiados a esta hora y a la celebración con el pueblo, y de un cántico tomado de las cartas de los apóstoles o de el Apocalipsis. Si se tiene la lectura, bien sea breve o más extensa. Lectura breve. La lectura breve está señalada de acuerdo con las características del día, del tiempo o de la fiesta.
Deberá leerse y escucharse como una verdadera proclamación de la palabra de Dios. Lectura más extensa. Hay libertad para hacer una lectura bíblica más extensa, principalmente en la celebración con el pueblo, tomándola o del oficio de lectura o de las lecturas de la misa. Homilía. En la celebración con el pueblo puede tenerse una homilía ilustrativa de la lectura precedente. Silencio. Puede dejarse un espacio de silencio a continuación de la lectura o de la homilía. Responsorio. Como respuesta a la palabra de Dios se ofrece un canto responsorial o responsorio breve, que puede omitirse si se juzga oportuno. Cántico evangélico. Se dice con solemnidad el cántico evangélico con su correspondiente antífona. En las laudes será el cántico de Zacarías y en las vísperas el cántico de la Virgen María, que expresan la alabanza y acción de gracias por la obra de la redención. Preces. Se hacen unas preces para consagrar a Dios el día y el trabajo. En las vísperas las preces son de intercesión. Padre Nuestro. A continuación, las preces o intercesiones, todos recitan el Padre Nuestro. Oración conclusiva. Una vez recitado el Padre Nuestro, se dice inmediatamente la oración conclusiva. Bendición y despedida. Finalmente, si preside un presbítero o un diácono, despide al pueblo con el saludo. El Señor esté con ustedes y la bendición, como en la misa. Añadiendo después, pueden ir en paz. Con la respuesta, demos gracias a Dios. Si el que preside no es un ministro ordenado y en la recitación individual se concluye, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El oficio de lectura, el valor del oficio de la lectura. El oficio de lectura se orienta a ofrecer al pueblo de Dios y principalmente a quienes se han entregado al Señor con su consagración especial, una más abundante meditación de la palabra de Dios y de las mejores páginas de los autores espirituales. Oración. El oficio de lectura se orienta a ofrecer al pueblo de Dios y principalmente a quienes se han entregado al Señor con una consagración especial, una más abundante meditación de la palabra de Dios y de las mejores páginas de los autores espirituales. A cualquier hora del día. El oficio de lectura, conforme a la Constitución Sacrosanctum Concilium, aunque en el coro conserva el carácter de alabanza nocturna, compóngase de manera que pueda celebrarse a cualquier hora del día y tengan menos salmos y lecturas más largas. Alabanza nocturna. Por lo tanto, los que están obligados por sus peculiares leyes a mantener el carácter de alabanza nocturna en este oficio, y los que quieran hacerlo así, ya lo celebran de noche, y ya al amanecer y antes de laudes, en el tiempo ordinario, elegirán el himno dentro de la serie destinadas a este fin. Celebración de cualquier hora. Permaneciendo vigente la disposición que precede al oficio de lectura, puede recitarse a cualquier hora del día e incluso en la noche del día precedente después de haberse celebrado las vísperas. Invitatorio o versículo. Si el oficio de lectura se recita antes de las laudes, habrá de preceder el invitatorio. De lo contrario, se comienza por el versículo: Dios mío, ven en mi auxilio, con el gloria al Padre, y fuera del tiempo de Cuaresma, el aleluya. El himno. A continuación se dice el himno, que el tiempo ordinario se tomará de acuerdo con lo que exija la realidad del momento, o de la serie nocturna o de la serie diurna. Salmodia. Se prosigue con la salmodia, que consta de 3 salmos. Versículo. Entre la salmodia y las lecturas se dice el versículo, que sirve de transición entre la salmodia y la audición de las lecturas. Doble lectura. Si es una doble lectura, la primera es bíblica, la otra puede estar tomada de las obras de los padres o de escritos eclesiásticos o ser hagiográfica. Responsorio. Después de cada lectura se dice responsorio. Lectura bíblica. Ordinariamente se ha de tomar la lectura bíblica que corresponde en el propio del tiempo, pero en las solemnidades y en las fiestas
La lectura bíblica se ha de tomar del propio del común. Segunda lectura. La segunda lectura con el correspondiente responsorio se toma o bien del libro de la liturgia de las horas o bien del leccionario. Himno Señor Dios eterno. En los domingos, excepto los de Cuaresma, en los días de las octavas de Pascua y de Navidad, en las solemnidades y en las fiestas, después de la segunda lectura, seguida por su responsorio, se recita el himno Señor Dios eterno, el cual se omite en las memorias y en las ferias. Oración y conclusión. El oficio de lectura concluye normalmente con la oración propia del día, al menos de que se celebren en común, con la aclamación bendigamos al Señor y la respuesta demos gracias a Dios. Las vigilias, vigilia pascual. La vigilia pascual es celebrada en toda la iglesia como se indica en los correspondientes libros litúrgicos. Vigilia, Navidad y Pentecostés. A semejanza de la vigilia pascual, en muchas iglesias hubo la costumbre de iniciar la celebración de algunas solemnidades con una vigilia. Sobresalen entre ellas la Navidad y la de Pentecostés. Oración de la noche. Los padres y autores espirituales exhortan a los fieles, sobre todo a los que se dedican a la vida contemplativa, a la oración en la noche, con la que se expresa y se aviva la esperanza del Señor que ha de volver. Celebración más extensa. Los que deseen, de acuerdo con la tradición, una celebración más extensa de la vigilia del domingo, de las solemnidades y de las fiestas, procederán de modo siguiente. Celébrese en primer lugar el oficio de lectura, según figure en el libro de la liturgia de las horas, hasta las lecturas inclusive. Terminadas ambas lecturas y antes del himno del Señor Dios eterno, añádanse los cánticos que se han puesto en el apéndice 1 con este fin. Léase a continuación el Evangelio, sobre todo el que podrá tenerse la homilía. Si conviene, luego se canta el himno Señor Dios eterno y se dice la oración. Tercia, sexta, nona, la hora intermedia para durante el día. Los cristianos acostumbraron a orar por devoción privada en determinados momentos del día, incluso en medio del trabajo, a imitación de la Iglesia Apostólica. Esta tradición, andando el tiempo, cristalizó de diversas maneras en celebraciones litúrgicas. Tercia, sexta y nona. Tanto en Oriente como en Occidente se ha mantenido la costumbre litúrgica de celebrar tercia, sexta y nona. Oficio coral. El Concilio Vaticano II ha establecido que las horas menores de tercia, sexta y nona se mantengan en el oficio coral. Elección de la hora. Fuera del oficio coral y salvo derecho particular, cabe elegir una sola de estas 3 horas, aquellas que más se acomode al momento del día. 1 hora o las 3. La disposición de las horas de tercia, sexta y nona se ha hecho teniendo en cuenta tanto las que solo se recitan 1 hora u hora intermedia como las que por obligación o libre voluntad celebran las 3. Estructura. La hora intermedia se comienza con la invocación Dios mío, ven en mi auxilio, con el gloria al Padre y el aleluya. Luego se dice el himno correspondiente a la hora. A continuación se hace la salmodia seguida con la lectura breve y del versículo. Concluye la hora con la oración conclusiva y al menos cuando se celebra en común con la aclamación bendigamos al Señor y la respuesta demos gracias a Dios. Elección de elementos. A cada una de las horas se le asignan diversos himnos y oraciones, de forma que conforme a la tradición concuerde de verdad con el tiempo real y se facilite mejor la santificación de los diversos momentos del día. Salmodia. El salterio presenta una doble salmodia, la habitual y la complementaria. Habitual. La salmodia habitual consta de 3 salmos que se encuentran en el concurso del salterio y tienen sus propias antífonas. Salmos graduales. La salmodia complementaria consta de grupos de 3 salmos, seleccionados de entre los salmos llamados graduales. Las completas. Las completas son la última oración del día que se ha de hacer antes del descanso nocturno.
aunque haya pasado ya la medianoche. Invocación inicial. Las completas comienzan como las demás horas con la invocación inicial, Dios mío, ven en mi auxilio, con el gloria al Padre y el aleluya que se omite en tiempo de Cuaresma. Examen de conciencia. A continuación es conveniente que se haga examen de conciencia, que en la celebración común se hace en silencio o bien inserto en alguna de las fórmulas que propone el misal romano para el acto penitencial. Himno. Después se dice el himno correspondiente. Salmodia. En cuanto a la salmodia, el domingo después de las primeras vísperas se dicen los salmos 4 y 133, después de las segundas vísperas el salmo 90. Lectura responsorio cántico. Después de la salmodia se hace la lectura breve, a la cual sigue el responsorio. En tus manos, Señor, a continuación se dice el cántico evangélico, ahora, Señor, con su antífona. La oración conclusiva es la correspondiente al del día de la semana. Oración y bendición. Después de la oración, incluso en la recitación privada, se dice la bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona de la Virgen. Finalmente se dice una de las antífonas a Santa María Virgen. Modo de unir las horas del oficio con la misa o bien las horas entre sí, misa y oficio. En casos particulares, cuando lo aconsejan las circunstancias, se puede llegar a una unión más estrecha entre la misa y una hora del oficio, pero téngase cuidado de que no se vaya en detrimento de las obligaciones pastorales, sobre todo el domingo. Laudes antes de la misa. Cuando las laudes matutinas se celebran inmediatamente a la misa, la acción litúrgica puede comenzar por la invocación inicial y el himno de laudes, especialmente los días de feria, o por el canto de entrada de la misa con la procesión y saludo del celebrante. Especialmente los días festivos, según el caso, se omite pues uno u otro de los ritos iniciales. A continuación se prosigue con la salmodia de las laudes hasta la lectura breve exclusiva después de la salmodia, omitido el acto penitencial y según la oportunidad el Señor ten piedad se dice si lo prescriben las rúbricas. El gloria y el celebrante reza la colecta de la misa. Después se continúa con la liturgia de la palabra, la oración de los fieles se hace en su lugar y según la forma acostumbrada en la misa, pero los días de feria, en la misa de la mañana, en lugar del formulario corriente de la oración de los fieles, se puede decir las preces matutinas de las laudes. Después de la comunión, en su caso propio, se canta el cántico de Zacarías con su antífona de las laudes. Seguidamente se dice la oración para después de la comunión y lo demás como de costumbre. Hora intermedia antes de la misa. Si la hora intermedia, según pide el momento del día, se celebra pública e inmediatamente antes de la misa, la acción litúrgica puede empezar igualmente o por la invocación inicial y el himno de las horas, o por el canto de entrada de la misa con la procesión y saludo del celebrante, especialmente los días festivos. Después se prosigue con la salmodia de la hora, como de costumbre, hasta la lectura breve, exclusive, después de la salmodia, omitido el acto penitencial y según la oportunidad, el Señor ten piedad, se dice, si lo prescriben las rúbricas, el gloria y el celebrante reza la colecta de la misa. Vísperas antes de la misa. Las vísperas se unen a la misa cuando preceden inmediatamente a la misma, del mismo modo que las laudes, pero las primeras vísperas de las solemnidades, domingos y ferias del Señor que coinciden en domingo no podrán celebrarse hasta que haya celebrado la misa del día precedente o del sábado. Hora intermedia y vísperas después de la misa. Cuando la hora intermedia siguen a la misa, esta se celebra como de costumbre hasta la oración para después de la comunión. Inclusive dicha la oración para después de la comunión comienza inmediatamente la salmodia de la hora correspondiente en la hora intermedia. Terminada la salmodia y omitida la lectura breve, se dice la oración y se despide como en la misa. En las vísperas, terminada la salmodia y omitida la lectura, se continúa con el cántico de María, con su antífona
y omitidas las preces y el Padre Nuestro, se dice la oración conclusiva y se bendice al pueblo. Se excluye unir el oficio y la misa. Oficio de lectura antes de otra hora. Si se celebra el oficio de lectura inmediatamente antes de la hora del oficio, se puede adelantar al comienzo de toda la celebración el himno correspondiente de esta hora. Después, al fin del oficio de lectura, se omite la oración y la conclusión, y en la hora siguiente se omite la invocación inicial y el Gloria al Padre. Los distintos elementos de la liturgia de las horas. Objetivo y motivación. Conocer los diferentes elementos de la liturgia de las horas con la finalidad de interiorizar, gustar su contenido y con la acción del Espíritu Santo, disponerse a recibir su gracia. Motivación. ¿Has orado con los salmos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Capítulo 3, del 100 al 203. Los salmos y su conexión con la oración cristiana, cánticos del Antiguo Testamento. En la liturgia de las horas, la Iglesia ora sirviéndose en buena medida de aquellos cánticos insignes que bajo la inspiración del Espíritu Santo compusieron los autores sagrados en el Antiguo Testamento, pues por su origen tienen la virtud de elevar hacia Dios la mente de los hombres. Excitan en ellos sentimientos santos y piadosos, los ayudan de un modo admirable a dar gracias en los momentos de alegría y les proporcionan consuelo y firmeza de espíritu en la adversidad. Dificultad de orar con los salmos. Sin embargo, los salmos no son más que una sombra de aquella plenitud de los tiempos que se reveló en Cristo Señor y de la que recibe toda su fuerza la oración de la Iglesia, por lo cual puede ocurrir que a pesar de la suma estima de los salmos, en la que se muestran concordes todos los cristianos, surja a veces alguna dificultad cuando alguien, al orar, intenta hacer suyos tan venerables poemas. Instrucción bíblica. Sin embargo, el Espíritu Santo, bajo cuya inspiración cantaron los salmistas, asiste siempre con su gracia a los que, creyendo con buena voluntad, cantan estas composiciones poéticas. Pero es necesario, ante todo, que adquieran una instrucción bíblica más rica, principalmente acerca de los salmos, cada cual conforme a su capacidad, y de ahí deduzcan de qué modo y en qué método pueden orar rectamente cuando los recitan. Composición poética. Los salmos no son lecturas ni preces compuestas en prosa, sino composiciones poéticas de alabanza. Gustar la salmodia. Quien por tanto gusta de la salmodia, medita versos tras verso, dispuesto siempre en su corazón a responder conforme a la voluntad del Espíritu que inspiró al salmista, y sigue asistiendo también a todo el que con piedad está dispuesto a recibir su gracia. Peculiaridad de los salmos. A menudo, con las palabras de los salmos podemos orar con mayor facilidad y fervor, ya que se trata de dar gracias y alabar a Dios en el júbilo, ya de invocarlo desde lo profundo de la angustia. Género literario. Quien recita los salmos abre su corazón a los sentimientos que estos inspiran, según el género literario de cada uno, ya sea de lamentación, confianza, acción de gracias u otro que acertadamente señalan los exegetas. Sentido literal. Partiendo del sentido literal, el que recita los salmos fija su atención en la importancia del texto para la vida del creyente. En efecto, consta que cada uno de los salmos fue compuesto en circunstancias peculiares, como sugieren los títulos que los preceden en el Salterio hebreo. Pero sea lo que fuere de su origen histórico, cada salmo tiene un sentido literal que incluso en estos tiempos no puede desatenderse, pues aunque tales cánticos tengan su origen de los pueblos orientales de hace bastantes siglos, expresan de un modo adecuado el dolor y la esperanza, la miseria y la confianza de los hombres de todas las edades y regiones. Sobre todo, cantan la fe en Dios, la revelación y la redención. A nombre de la Iglesia. Quien canta los salmos en la liturgia de las horas no lo hace tanto en su nombre propio como en nombre de todo el cuerpo de Cristo.
e incluso en nombre de las personas del mismo Cristo. Teniendo estos presentes, se desvanecen las dificultades que surgen cuando alguien, al recitar el Salmo, advierte tal vez que los sentimientos de su corazón difieren de los expresados en aquel. Por ejemplo, si el que está triste y afligido se encuentra con un salmo de júbilo, o por el contrario, si sintiéndose alegre se encuentra con un salmo de lamentación. Esto se evita fácilmente cuando se trata simplemente de elegir el salmo más apropiado al propio estado de ánimo. Pero en el oficio divino se recorre toda la cadena de los salmos, no a título privado, sino en nombre de la Iglesia. Incluso cuando alguien hubiera de celebrar horas individualmente, sin embargo, quien ora los salmos en nombre de la Iglesia siempre puede encontrar un motivo de alegría o de tristeza, porque también aquí tiene su aplicación aquel dicho del apóstol: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Y así la fragilidad humana, indispuesta por el amor propio, se sana por la caridad, que hace que concuerden el corazón y la voz del que recita el salmo. Sentido pleno. Quien canta los salmos en nombre de la Iglesia debe dirigir su atención al sentido pleno de los salmos, en especial al sentido mesiánico que movió a la Iglesia a servirse del salterio. Las antífonas y otros elementos que facilitan la oración de los salmos. Inteligencia de los salmos. 3 cosas hay en la traducción latina que contribuyeron grandemente a la inteligencia de los salmos o a su adaptación para la oración cristiana, a saber, los títulos, las oraciones sálmicas y sobre todo las antífonas. Título. En el Salterio de la Liturgia de las Horas, cada salmo va precedido de un título que denota su sentido e importancia para la vida del creyente. Oraciones sálmicas. Las oraciones sálmicas, que sirven de ayuda para una interpretación específicamente cristiana de los salmos, se proponen en el suplemento del libro de la Liturgia de las Horas para cada uno de los salmos y pueden ser utilizadas libremente según la norma de la antigua tradición. Concluido el salmo y observando un momento de silencio, se concluye con una oración que sintetiza los sentimientos de los participantes. Antífona. Aunque la liturgia de las horas se celebre sin canto, todo salmo tiene su antífona que deberá recitarse incluso en privado. Las antífonas, en efecto, ayudan a poner de manifiesto el género literario del salmo. Lo transforman en oración personal, iluminan mejor alguna frase digna de atención y que pudiera pasar inadvertida. Proporcionan a un determinado salmo cierta tonalidad, peculiaridad según las diversas circunstancias. Las antífonas en el Salterio están redactadas de tal forma que puedan ser traducidas a las lenguas vernáculas e incluso a ser repetidas después de cada estrofa. División del salmo y su antífona. Cuando a consecuencia de su extensión se puede dividir un salmo en varias partes dentro de la misma hora, a cada una de las partes se le añade su propia antífona para lograr una mayor variedad, sobre todo en la celebración con canto, y para captar mejor las riquezas del salmo. Es lícito, sin embargo, decir el salmo íntegro sin interrupción, utilizando solo la primera antífona. Antífonas propias de laudes y vísperas. Poseen antífonas propias todos los salmos de laudes y vísperas del Triduo Pascual, los de los días que caen dentro de las octavas de Pascua y Navidad, los de los dominicas del Adviento y Navidad. Antífonas en las solemnidades. En las solemnidades hay antífonas propias para el oficio de lectura, las laudes matutinas, tercia, sexta, nona y las vísperas. En caso de que no las hubiera, se tomarán del común de las fiestas. Se observan las mismas normas en el oficio de lectura, en las laudes y en las vísperas. Memorias. Las memorias de los santos que tienen antífonas propias las conservan. Antífonas del cántico evangélico. Las antífonas del cántico de Zacarías y del cántico de María en el oficio del tiempo se tomarán del propio del tiempo, si las hay, y si no, se tomarán del salterio habitual
De las solemnidades y en las fiestas se toman del propio si las propone, y en caso contrario del común, pero en las memorias que no tienen antífonas propias se puede escoger libremente la antífona del común o de la feria que corresponda. Aleluya. Durante el tiempo pascual, todas las antífonas se les añade el aleluya. Modo de cantar los salmos, variedad de canto. Los salmos pueden cantarse de modo diverso. Esta variedad de canto ayuda a percibir mejor la fragancia espiritual y la belleza de los salmos. Alternando o seguido. Los salmos se cantan o proclaman, bien sea en forma seguida, bien sea alternando los versos o estrofas entre dos coros o dos partes de la asamblea, bien sea en forma responsorial según las diversas modalidades que brinda la tradición o la experiencia. Antífona y gloria. Al comienzo de cada salmo diríjase siempre su antífona, al final se mantiene en vigor el concluir con el gloria al Padre y como era, pues el gloria es la conclusión adecuada que recomienda la tradición y que da a la oración del Antiguo Testamento un sentido laudatorio, cristológico y trinitario. Dicho el salmo, se repite la antífona si se juzga oportuno. Divisiones de los salmos. Cuando se emplean los salmos de mayor extensión, las divisiones de los mismos vienen señaladas en el salterio, de forma que la salmodia conserve la estructura ternaria de las horas, teniendo en cuenta, sin embargo, el sentido objetivo del salmo en cuestión. División de estrofas. Además, cuando así lo aconseje el género literario del salmo, se indicarán las divisiones estróficas, de modo que, sobre todo, si los salmos se han de cantar en lengua vernácula, puedan ser cantados interponiendo la antífona después de cada estrofa, en cuyo caso bastará con decir gloria al Padre cuando haya finalizado todo el salmo. Distribución de los salmos en el oficio, 4 semanas. Los salmos están distribuidos a lo largo de un ciclo de 4 semanas. Laudes y vísperas. Para laudes y vísperas, por ser horas más destinadas a la celebración con el pueblo, se han elegido los salmos más adecuados a este fin. Salmos del domingo. Para el domingo, incluso en el oficio de lectura y en la hora intermedia, se han seleccionado aquellos salmos que, conforme a la tradición, expresen de un modo más adecuado el misterio pascual. A los viernes se le han asignado algunos salmos penitenciales o referidos a la pasión del Señor. 3 salmos reservados. Se reservan para los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua 3 salmos, a saber, el 77, 104 y 105, que manifiestan con especial claridad la historia de la salvación del Antiguo Testamento como anticipo de lo que se realiza en el Nuevo. Relación con el año litúrgico. El ciclo de las 4 semanas del Salterio se relaciona de tal modo con el año litúrgico que la primera semana, prescribiendo de las demás, si conviene, comienza con el primer domingo de Adviento en la primera semana del tiempo ordinario, en el primer domingo de Cuaresma y en el primer domingo de Pascua. Después de Pentecostés, como en el tiempo ordinario, el ciclo del Salterio sigue la serie de las semanas. Se comienza por aquella semana del Salterio que se indica en el propio del tiempo al comienzo de la respectiva semana del tiempo ordinario. Asignación salmos. En las solemnidades y en las fiestas del tiempo pascual y en los días de las octavas de Pascua y Navidad se asignan al oficio de lectura salmos propios. Los cánticos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cántico laudes. En las laudes, entre el primer y el segundo salmo, se intercala un cántico del Antiguo Testamento. Cántico vísperas. En las vísperas, después de los 2 salmos, se asigna un cántico del Nuevo Testamento, sacado de las cartas o del Apocalipsis. Se indican 7 cánticos, uno para cada día de la semana, pero en los domingos de Cuaresma, en lugar del cántico aleluyático sacado del Apocalipsis, se dice el cántico tomado de la primera carta de San Pedro. Además, en las solemnidades de la Epifanía y en las fiestas de la Transfiguración del Señor, se dirá el cántico indicado en su lugar de la primera carta a Timoteo.
Cánticos evangélicos. Los cánticos evangélicos de Zacarías, de María y de Simeón deberán ser honrados con la misma solemnidad y dignidad con que se acostumbra a oír la proclamación del Evangelio. Ordenación salmodia. La salmodia y las lecturas están ordenadas conforme a una ley constante de tradición que sitúa en primer lugar el Antiguo Testamento, luego el Apóstol y por último el Evangelio. La lectura de la Sagrada Escritura, importancia de la Sagrada Escritura. La lectura de la Sagrada Escritura ha de ser tenida en máxima estima por todos los cristianos, porque es propuesta por la misma Iglesia, no según los gustos e inclinaciones particulares, sino en orden al misterio que la esposa de Cristo desarrolla en el transcurso del año, desde la encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectación de la dicha que esperamos, la venida del Señor. Además, en la celebración litúrgica, las lecturas de la Sagrada Escritura siempre va acompañada de la oración, de modo que la lectura produce frutos más plenos y a su vez la oración, sobre todo la de los salmos, es entendida por medio de las lecturas de un modo más profundo y la piedad se vuelve más intensa. Larga y breve. En la liturgia de las horas se propone una lectura larga y una lectura breve de la Sagrada Escritura. La lectura de los padres y de los escritores eclesiásticos. Lectura padres o escritores. Según la tradición de la Iglesia romana, en el oficio de lectura, a continuación de las lecturas bíblicas, tiene lugar la lectura de los padres o de los escritores eclesiásticos, con su responsorio correspondiente, a no ser que se haga una lectura hagiográfica. Meditar la palabra. La finalidad de esta lectura es ante todo la meditación de la palabra de Dios, tal como es entendida por la Iglesia en su tradición, porque la Iglesia siempre estimó necesario declarar auténticamente a los fieles la palabra de Dios, de modo que la línea de interpretación profética y apostólica siga la norma del sentido eclesiástico y católico. La lectura hagiográfica y lectura hagiográfica. Con el nombre de lectura hagiográfica se designa el texto de algún padre o escritor eclesiástico que hable directamente del salmo cuya festividad se celebra o que se puede aplicársele rectamente, o bien un fragmento de los escritos del salmo en cuestión, o bien la narración de su vida. Los responsorios, responsorio y lectura. A la lectura bíblica, en el oficio de lectura le sigue su propio responsorio, cuyo texto ha sido seleccionado del tesoro tradicional o compuesto de nuevo de forma que arroje nueva luz para la inteligencia de la lectura que se acaba de hacer. Ya sea insertado dicha lectura en la historia de la salvación, ya sea conduciéndonos desde el Antiguo Testamento al Nuevo, ya convirtiéndolo la lectura en oración o contemplación, ya finalmente ofreciendo la deleite variado de sus bellezas poéticas. Los himnos y otros cánticos no bíblicos, himnos y valor profético. Los himnos, que según una antiquísima tradición formaban parte del oficio, conservan ahora también su importancia. En realidad, no solo han sido destinados expresamente por su naturaleza lírica para la alabanza de Dios, sino que constituyen una parte popular y casi siempre manifiestan el carácter diferenciante de las horas, a cada una de las fiestas con más claridad que las otras partes del oficio, a la vez que promueven e incitan los ánimos de una celebración piadosa. Dicha eficacia se ve aumentada a menudo por la belleza literaria. Por las demás, los himnos se encuentran en el oficio como en el principal elemento poético creado por la Iglesia. Las preces, el Padre Nuestro, la oración conclusiva, oración de petición. La liturgia de las horas celebra ciertamente la alabanza de Dios. Ahora bien, tanto la tradición judía como la cristiana no se separa la oración de petición de alabanza divina. A menudo la súplica es en alguna manera una deducción de la alabanza divina. El apóstol San Pablo exhorta a que se hagan oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias,
por todos los hombres, por los reyes, por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible con toda piedad y decoro. Laudes, invocaciones. Como es tradicional en la oración, que sobre todo por la mañana se encomienda a Dios todo el día, en las laudes matutinas se hacen invocaciones para encomendar o consagrar el día a Dios. Preces. Con el nombre de preces se designa tanto las intenciones que se hacen en vísperas como las invocaciones hechas para consagrar el día a Dios en las laudes matutinas. Intenciones universales. Con la liturgia de las horas es ante todo la oración de toda la Iglesia, por toda la Iglesia, incluso por la salvación de todo el mundo. Conviene que las preces, las intenciones universales obtengan absolutamente el primer lugar, es decir, que se ore por la Iglesia y los grados de jerarquía, por las autoridades civiles, por los que sufren pobreza, enfermedades o aflicciones, y por las necesidades de todo el mundo, a saber, por la paz y otras cosas semejantes. Padre nuestro, en las laudes matutinas y en las vísperas, como en las horas más populares a continuación de las preces, ocupa el Padre nuestro el lugar correspondiente a su dignidad, de acuerdo con una tradición venerable. Oración dominical. Así la oración dominical de ahora en adelante se dirá solamente 3 veces al día, a saber, en la misa, en las laudes y en las vísperas. Por todos. El Padre nuestro se dará dicho por todos, antecediendo, según fuere oportuno, una breve monición. Presbítero o diácono. Al final de cualquier hora se dice la oración conclusiva, que en la celebración pública y popular, según la norma de la tradición, correrá a cargo del presbítero o del diácono. Oficio de lectura. En esta oración el oficio de lectura suele ser la propia del día. Para las completas siempre se encuentra en el salterio. Oración indicada. Para las laudes matutinas y las vísperas, la oración se tomará del propio los siguientes días: domingos, ferias, los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, y asimismo en las solemnidades, las fiestas y las memorias. Pero en las ferias del tiempo ordinario se dirá la oración indicada en el curso del salterio para manifestar la índole propia de estas horas. Oración intermedia. Por lo que se refiere a tercia, sexta y nona u hora intermedia, la oración se tomará del propio de los domingos y ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, lo mismo que en las solemnidades y en las fiestas. Los demás días se dirán aquellas oraciones que expresen la índole de cada hora y que figuran en el salterio. Silencio sagrado. Como ha de procurar de un modo general que en las acciones litúrgicas se guarde un debido tiempo, un silencio sagrado también se ha de dar cabida al silencio en la liturgia de las horas. Espíritu Santo y oración personal. Por lo tanto, según la oportunidad y la prudencia para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir más estrechamente la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia, es lícito dejar un espacio de silencio después de cada salmo, una vez repetida su antífona según la costumbre tradicional, sobre todo si después del silencio se añade la oración sálmica o después de las lecturas, tanto breves como largas, indiferentemente antes o después del responsorio. Se ha de evitar, sin embargo, que el silencio introducido sea tal que deforme la estructura del oficio o resulte molesto o fatigoso para los participantes. Por uno solo. Cuando la recitación haya de ser hecha por uno solo, se concede una mayor libertad para hacer una pausa en la meditación de alguna fórmula que suscite sentimientos espirituales sin que por eso el oficio pierda su carácter público.